Muy buenas tardes, amados hermanos. Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí en este culto. Esta tarde a las 6 hemos iniciado nuestro culto. Les doy una cordial bienvenida. Hermanos, siempre dando algunos anuncios, no se olviden nuestros cultos en vivo todos los domingos a las 11 de la mañana, luego a las 6 de la tarde como ahora, y los miércoles a las 7 de la noche. Estás invitado, comparte estos tiempos, están ahí anotados en el Face de la iglesia. Bienvenidos a cada uno de ustedes. No se olviden, esta semana estamos celebrando cumpleaños de Miriam, de hermano Ricardo, de Jonathan Arce, también mis queridos hermanos, Percio Ochoa, hermano David Flores y hermana Ruth Lébano. Un saludo a todos ustedes, que cumplan un feliz año y que el Señor les guarde y les dé muchos años más de vida para servir a nuestro Señor. Vamos a comenzar nuestro tiempo aquí, no sin antes de poder mencionarles. Por favor, comparta este video, dele un me gusta, un like, haga un comentario durante la transmisión para que otras personas puedan escuchar la palabra de Dios también en estos tiempos. Vamos a orar dirigiéndonos a Dios para comenzar nuestro culto en esta tarde. Padre Celestial, gracias te damos por la preciosa oportunidad de seguir aprendiendo de tu palabra, de seguir, Señor, conociéndote. Y ahora vamos a pasar el tiempo de acercarnos a ti. Permite que nuestros corazones te alaben con todo nuestro corazón, y también, Padre, que podamos disponer nuestra mente, nuestra voluntad, para que podamos vivir tu palabra, hacer tu palabra. Te suplicamos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Vamos ahora a tomar un tiempo para cantar y alabar a nuestro Señor. El canto que estaremos comenzando a entonar en esta noche es el himno 161. Se titula Él será exaltado. Exaltación a nuestro Señor Jesucristo. Dice Hebreos 2:9: vemos a aquel que fue hecho menor que los ángeles, coronado de gloria y de honra. Al
Señor Jesucristo y vamos a cantar otro himno que habla del Señor Jesucristo y que Dios nunca cambia. Es el canto 162. Canto 162, no cambiará. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Cristo no ha cambiado, jamás cambiará. Él va a ser siempre el ser más bueno, más justo en esta vida. Otra cualidad de Cristo, aparte de que Él no cambia, es inmutable, es su fidelidad y su justicia. El canto 164 vamos a estar entonando de la justicia y la fidelidad de Dios. Defender, Él conmigo siempre está.
fiel, Dios es justo continuamente en nuestras vidas. Un canto más que estaremos, hermanos, entonando en esta tarde, en esta noche, y va a ser de la dirección, el cuidado y el pastoreo de parte de Dios. El canto número 96. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Basado en el Salmo 23. Muchos lo sabemos de memoria, pero ahora vamos a cantar el canto número 96. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, por sendas de justicia, por amor de su nombre. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Pastoreará, por cierto el bien y la clemencia. Me seguirá cada día de mi vida. Toda mi vida, el bien y la clemencia me seguirá. Espero que la clemencia, la misericordia, la dirección de Dios te acompañe cada día de tu vida. Hoy día vamos a estar aprendiendo sobre la sabiduría de Dios en la vida. Y aquí, mis amados hermanos, vamos a estar entrando al tema el día de hoy, la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Estamos cerrando el capítulo 11 del libro de Proverbios y vamos a estar aprendiendo ahí varias verdades. Hoy día las vamos a ver todas y cada una de ellas, no vamos a irlas pasando una por una, en el sentido no lo vas a ver ahí en la diapositiva, pero va a estar cada uno de los temas en esta noche ahí albergados, listos para poder leerlos. Vamos a comenzar en el verso 21, sabiduría en la vida. Verso 21 dice así del capítulo 11. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos en esta noche mientras vamos meditando en tu palabra, creciendo en ella. Ayúdanos a poder aprender más de la sabiduría y del temor a Dios. Gracias, Padre, porque la sabiduría es para vivirla, para aplicarla en nuestras vidas. Ayúdanos ahora mientras contemplamos estos versículos, esta enseñanza de la palabra de Dios. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Mis amados hermanos, una de las grandes cosas que la sabiduría nos da a la vida y nos ayuda en la vida
es una de las cosas que tenemos aquí en el verso 21. Tú puedes verlo ya en pantalla, están las demás cosas, pero aquí donde estoy marcando, señalando en la pantalla, en primer lugar, hermanos, la sabiduría nos va a liberar del mal y del castigo. El texto que hemos leído dice: tarde o temprano el malo será castigado. Hermanos, el castigo viene tarde o temprano a la vida. Pero una verdad grande ahí respecto a la sabiduría y al temor a Dios, el verso 21 nos revela: más los perfectos de camino, más la descendencia de los justos, será liberada. Hermanos, todos somos pecadores. Todos en una u otra forma cometemos faltas delante de Dios y somos malos. Y en algún momento nuestra maldad va a recibir castigo. Pero grande es la misericordia de Dios y grande es el temor a Dios y la sabiduría, hermanos, que nosotros podemos, como dice aquí en la palabra de Dios, alcanzar libertad. Más la descendencia de los justos será liberada. Hermanos, personas que han decidido abrazar la justicia de Dios, personas que han decidido acogerse a la ley de Dios, a la misericordia, a la gracia de Dios, hermanos, podemos experimentar libertad. Quiero hablar aquí especialmente a aquellas personas quienes son hijos de personas que han conocido a Dios. Miren, los principios que han aprendido de vuestros padres, de vuestros familiares, son importantes recordar. Y un gran principio aquí, hermanos, pensando en que Dios puede liberarte del mal y del castigo, es en primer lugar, mis queridos hermanos, como dice el texto aquí, que tarde o temprano el malo será castigado. No pienses que por más que seas salvo o porque seas creyente, si vives de forma inadecuada y ajustada a la palabra de Dios, que vas a escapar del castigo. Mucha gente que vivió en el Antiguo Testamento fuera de la voluntad de Dios, el mal les alcanzó, el castigo les alcanzó. Uno de estos grandes hombres que alcanzó este terrible mal en su vida y castigo en su vida fue justamente Lot. Hombre que escuchó la palabra, que vio la fe de Abraham, experimentó la fe de Abraham. La Biblia nos narra que él es una persona, él es un hombre de fe, él está en los héroes de la fe. Pero dice la Escritura, mis amados hermanos, y nos revela la palabra de Dios, que él recibió mal y castigo. Su familia quedó totalmente destruida. Todas las cosas que él buscó en esta vida no pudo alcanzarlas porque estaba fuera de la voluntad de Dios. Hermanos, él cuando tuvo la opción de elegir entre buscar amar a Dios y las riquezas de este mundo, él se fue a Sodoma y Gomorra. Él buscó un lugar para su comodidad, un lugar para el desarrollo personal. Y no está mal, hermanos, esas cosas, pero se olvidó de Dios y no pudo ser liberado del mal y del castigo. Tarde o temprano alcanzó a él y alcanzó a sus hijos, a sus hijas y a los descendientes de ellos. Es muy triste contemplar la vida de este hombre Lot después de experimentar la gracia, la misericordia de Dios. Hermanos, porque él experimentó la gracia, la misericordia de Dios y él debía buscar arrepentimiento. Uno de los momentos más intensos en la vida de Lot, donde Dios le muestra su misericordia y su gracia, es cuando Dios mismo envía a sus ángeles a Sodoma y a Gomorra. Y él, hermanos, es avisado de que Sodoma y Gomorra va a ser destruida, donde él ha puesto su corazón, donde él ha puesto su vida, donde él se ha olvidado de vivir en el temor y la sabiduría de Dios, más bien vivía en la sabiduría de este mundo y en el temor al hombre. Él es alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios y es sacado, es arrastrado literalmente por los ángeles para ser liberado del juicio a todos ellos. Y hermanos, Lot fue arrastrado
Lot no salió, Lot no corrió, hermanos. Lot no corrió de Sodoma y Gomorra. Él tuvo que ser llevado por la fuerza. No había aprendido sabiduría y temor de Dios. Y tarde o temprano le alcanzó, hermanos, el mal y el castigo. Aunque fue liberado del fuego y azufre que descendió del cielo y destruyó estas ciudades, no pudo ser liberado del mal y del castigo en su vida familiar. Sus hijas cohabitaron con él y tuvieron hijos en una forma incestuosa, y los descendientes de ellos son dos tribus, dos grupos, dos pueblos que fueron enemigos de Israel. Es triste, hermanos, cómo acabó la vida de este hombre, porque no pudo ser liberado del mal y del castigo, porque no decidió abrazar el temor y la sabiduría de Dios. ¿Fue justificado? Sí. ¿Fue salvado? Sí, la Biblia lo dice. El libro de Hebreos lo menciona. Pero no pudo ser liberado del mal y del castigo que recibió en vida y en su descendencia. Dice el verso 21, mas la descendencia de los justos será liberada. Lot fue justificado, pero no vivió en justicia. Espero, hermanos, que en nuestras vidas nosotros seamos liberados del mal y del castigo. Una segunda cosa, hermanos, que quiero mencionar aquí, que también estamos aquí señalando y considerando en el versículo 22. Miren lo que nos narra este verso, nos da otro asunto para aprender y ser sabios en esta vida. Dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Una tremenda combinación que hace el verso 22. Un cerdo, un animal inmundo. Nosotros algunos nombres que le damos al cerdo pues es chancho y otro es cochino, ¿no? No, es un ser inmundo. Hermanos, el cerdo por naturaleza es un ser sumamente sucio. Él puede comer cualquier desperdicio, hermanos, totalmente descompuesto. Hasta heces puede comer, hermanos, el cerdo. Es tan inmundo y tan sucio este animal. Y miren la ilustración aquí. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. Hermanos, un zarcillo de oro está hablando de una pequeña joya, vamos a decir, parecido a un arete colgado ahí en el anillo, en la nariz del cerdo, enclavado ahí. Hermanos, es oro puro, es algo de valor. Pero dice que está en algo inmundo. Y esta comparación nos hace, hermanos, y nos dice la palabra de Dios, es la mujer hermosa y apartada de razón. Aquí, hermanos, algo que tenemos que aprender nosotros del verso 22. Tenemos que aprender a diferenciar el valor de las cosas internas sobre las cosas externas. Hoy en día, hermanos, este mundo nos ha confinado a sus estándares materiales, nuestros estándares físicos. Todos queremos tener una cierta forma, una cierta sonrisa, un cierto tipo de corte de cabello, una cierta moda con la cual queremos vivir y nos enfocamos en las cosas externas. Es interesante, hermanos, que la gente a veces no está conforme con su aspecto físico. Y no está mal, hermanos, cuidarnos. Pero llegar al punto de hacer cambios radicales en nuestros cuerpos. Algunos artistas, especialmente, hermanos, porque ellos están enfocados en lo externo. Hermanos, una actriz, un actor, un hombre que está frente a las cámaras, que solamente es visualizado por las apariencias, por lo externo, generalmente se mete a hacer cirugías en su cuerpo. Y trata de estar bonito y trata de estar bonita, de tener una figura espectacular, etc. Y no está mal. Hermanos, es un pecado engordar, como es un pecado, hermanos, poner demasiado cuidado en el aspecto físico.
Yo estoy hablando, hermanos, que nosotros debemos andar sucios y cochinos y todas esas cosas. Pero yo estoy, hermanos, hablando de hacer un fuerte énfasis en los aspectos físicos. Y hermanos, bueno, Dios ha dado, y a algunos ha dado belleza. Se habla, por ejemplo, que el rey David era hermoso. Él era un hombre rubio. Se habla de Saúl también en la misma forma. A veces se describe personas que tenían, vamos a decir, físicamente belleza. Pero hermanos, la belleza no vale nada, dice la Escritura, y nada de lo que podamos hacer externamente en nuestros cuerpos vale nada si nosotros estamos apartados de razón. Tú puedes ser muy inteligente, puedes vestir muy bien, puedes hacerte una cirugía en el rostro, en la cara, en el cuerpo, donde quieras. Puedes cambiar totalmente. De repente puedes inyectarte algunos químicos para sacar un cuerpo hermoso, medio adónico ahí de algunos varones, ¿no? Que quieren ser fuertes ahí y ver musculatura. Pero de nada vale, hermanos, el aspecto físico si en lo interno no estamos bien. Dice que como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa apartada de la razón. Cualquier hombre, cualquier mujer puede tener todo en esta vida, belleza, ¿ya? Puede ser el hombre más guapo, la mujer más bella de este mundo. Pero si no ha cosechado sabiduría en el temor a Dios, es como un arete de oro en el anillo de un cerdo. No tiene ningún sentido ni valor, hermanos, la belleza externa. No está mal cuidarnos, no está mal arreglarnos. Como usted puede notar, su servidor hace lo posible por vestirse bien, y especialmente los siervos del Señor tratamos de vestirnos bien, sobre todo cuando vamos a predicar. Pero eso no es lo más importante, y está bien estar presentables y cuidar nuestro aspecto físico. Pero en la misma manera y con mayor intensidad, hermanos, tenemos que cuidar nuestro corazón, nuestros pensamientos. Dice que como un arete de oro en la nariz de un cerdo, es la mujer hermosa o el hombre hermoso, el que ha cuidado su aspecto físico, que está apartado de razón, de entendimiento, de sabiduría, del temor a Dios. El valor, hermanos, de lo interno es mucho más importante que lo externo. Puedes cuidar y tener muy bonito por fuera, y Jesucristo te dirá: eres como un sepulcro blanqueado. Por fuera, flores, y como decimos aquí, pero por dentro, temblores. Debemos cuidar, hermanos, nuestra vida, nuestro corazón, la parte interna de nuestra alma. La sabiduría en la vida, hermanos, nos enseña eso, que hay un mayor valor en el cultivo de lo interno que de las cosas externas. Avanzamos al versículo 23 y ya estamos viendo tres cosas aquí, hermanos. Vamos a ver la tercera aquí y vamos a notar algo de nuestros deseos y esperanza. Verso 23. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Y aquí, hermanos, la sabiduría va a enfocarnos en esta área de la vida. Hermanos, ¿quién no tiene deseos en la vida? Todo ser humano tiene deseos, pero una cosa importante, una persona que ha desarrollado el temor a Dios y la sabiduría de Dios, dice que el deseo del justo, del hombre que teme a Dios, que ha encontrado su esperanza en la justicia de Dios, es solamente para bien. Hermanos, nuestros deseos, las cosas que internamente anhelamos con todas nuestras fuerzas, van a ser correctamente enfocadas cuando temamos a Dios, porque nuestros deseos pueden también ser pecaminosos. Y ahí, en forma trágica, en forma terrible, uno de estos grandes hombres fracasó. Sus deseos fueron malos. David fracasó
terriblemente, hermanos. Fracasó en los deseos que él tenía. También, hermanos, la palabra de Dios nos dice en el versículo 23, pensando en esto de la esperanza, dice, mas o pero, una oposición, la esperanza de los impíos es el enojo. ¿Cuál es tu esperanza? Hermanos, la persona que no teme a Dios, su única esperanza es en aquella energía que puede desarrollar. Yo lo voy a lograr como sea en esta vida, ¿no? Bota su ira, bota su enojo y trata. Y esa es su única esperanza, esa es la única energía que tiene para la vida. Pero no es así, hermanos, con los creyentes. Porque nuestra esperanza no está basada en nuestra propia energía, en nuestra propia fuerza, en que nosotros vamos a tumbar cosas. No es eso, hermano. Por ejemplo, miren, quiero notar un detalle. ¿Qué nos anima la Biblia en Josué? A Josué, hermanos, hablándole Dios antes de que tome la tierra, le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero ¿en qué está basado eso? Está basado en que él está haciendo la voluntad de Dios, hermanos. No es que mira que te mando que te esfuerces y seas valiente en lo que tú deseas, en tus planes, sino en los planes de Dios. Dios le había designado un plan el cual él debía hacer. Y otra cosa, hermanos, la esperanza que tenía Josué de poder lograr las cosas que Dios le estaba dando y le estaba retando para hacer, estaban basadas en la presencia de Dios, en la dirección de Dios, en el plan que ya le había dado. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. Y seas valiente. Y hay una promesa ahí. Y aquí yo estaré contigo todos los días de tu vida. Oh, hermanos, qué tremenda esperanza tiene el hombre sabio, la mujer sabia en nuestras vidas. Nuestros deseos, como dice el texto, hermano, van a ser para bien. Y nuestra esperanza no estará basada en nuestra fuerza, en nuestro enojo, en nuestra molestia, en esta ira que podemos usar para hacer algo, sino en las fuerzas, en el poder de Dios, en la dirección de Dios, en la compañía de Dios. Y aquí, hermanos, ya cambia el texto que estamos leyendo aquí. Y versos 24 al 28 va a tocar otro tema. Ya no va a hablar solamente de nuestros deseos y esperanza, pero la sabiduría y el temor de Dios nos va a hablar de diferentes aspectos del manejo de los bienes y de la riqueza. Y vamos a meternos, hermanos, a aprender en esta porción. Hay profundas verdades, hermanos, que tú y yo necesitamos entender. Miren lo que dice verso 24. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Hermanos, viene a mí un versículo de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Más bienaventurado, dice la Escritura, es dar que recibir. Hermanos, y siempre, hermanos, en la medida en que nosotros, las cosas que Dios nos dé, las cosas que Dios nos ha provisto como mayordomos, seamos sabios en aprender a repartir y compartir con otros, hermanos, Dios nos va a dar más. Hermanos, habilidades que tengamos, dones de cualquier tipo, naturales, materiales, espirituales, en la medida que demos a otros, hermanos, nos va a ser más dado. Pero hay algunas verdades respecto a los bienes que tenemos en esta vida. Dice el verso 24, hay quienes reparten y les es añadido más. Yo no he visto, hermanos, en esta vida, hombre, varón o mujer, que han sido desprendidos de sus cosas, que han sido generosos con otros, que, hermanos, han tenido y han tenido menos. Siempre persona generosa tiende a tender en la vida a recibir más. ¿Y saben quién lo da? Dios. Dios le da porque sabe que esta persona no va a retener las cosas consigo mismo. Aquí hay un cuidado que debemos tener, hermanos, en el verso 24. Hay quienes retienen más de lo que es justo. Hay cosas, hermanos, que obviamente no podemos gastar. Seguramente todos debemos tener un presupuesto en casa y yo no puedo gastar lo que voy a gastar en mi comida. Obviamente eso está designado.
Y eso no puedo gastar. Pero lo demás, hermanos, lo accesorio, lo que no es justo, no hay necesidad de retener. Sí, hermanos, hay que tener un ahorro por peligro, por previsión, cosas que van a haber. La Biblia no enseña algo fuera de eso, hermanos. Pero ya teniendo las cosas básicas, nuestra provisión y algo de protección, pensando en el futuro, en caso hubiera alguna necesidad apremiante en el futuro, pérdida de un trabajo, pérdida de la salud, pérdida de la vida, hermanos. Pero a más de eso, no hay necesidad de retener. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Hermanos, tarde o temprano Dios cierra el caño de aquellas personas que no viven en una forma generosa y siendo dadivosos con otras personas. Dios siempre da al que da. Dios da más, hermanos, a la persona que es generosa y no retiene más de lo justo, más de lo necesario para su vida, para su propio sustento. Note el verso 25. Quiero que usted note, mire lo que dice el verso 25. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Hermanos, puede ser alguien que diga en esta, yo he visto algunas personas que han repartido por ahí, han sido muy generosas y ahora no tienen nada. Pero ¿tú crees que esa persona va a vivir intranquilo en el futuro? Hermanos, dice aquí la palabra de Dios, el alma generosa será prosperada. Hermanos, no hay pierde cuando nosotros aprendemos a ser personas generosas. Nuestra alma siempre va a estar contenta. Pero ay de aquel que ha retenido mucho en esta vida, que ha acumulado riqueza para sí mismo. Qué triste es el alma de esa persona, porque no descansa bien, no duerme bien, está preocupado por su economía y está preocupado por morirse. ¿Quién se va a quedar con sus cosas? Pero el alma generosa será prosperada, porque sabe que los bienes materiales son temporales. Nadie lleva a la tumba nada. Y aunque pudieras llevarlo, de nada te sirve, porque muerto estarás y no podrás utilizarlo. Algunos de estos grandes hombres en el pasado, así como los egipcios, y especialmente los faraones, los reyes, así como en el Perú, hermanos, yo estuve viendo aquí en la ciudad de Chiclayo, hermanos, tenían esta costumbre. El hombre principal, ahí uno de los del señor de Zipán, este monarca, cuando él moría, hermanos, metían con todo a él ahí en la tumba, ¿ya? Metían con él, metían granos, metían sus hijos, metían sus concubinas, etcétera, pero ¿de qué les servía? De nada. En la mente puede servirles de algo, pero de nada. Ahí están. Y el oro que ha habido ahí está ahora en museos. ¿Ha podido llevarse el oro? No. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con el manejo de nuestros bienes y las riquezas que hoy día tenemos. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Verso 26 es muy interesante, hermanos, cómo Dios nos enseña a vivir en la vida práctica, en sabiduría. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Oh, hermanos, en estos tiempos de pandemia hemos experimentado una cosa muy interesante. Gente que ha tenido poder adquisitivo, ha aprovechado, hermanos, en acaparar comida, en acaparar productos farmacéuticos. Y se cumple, hermanos, lo que dice aquí, hermanos. El que acapara el grano, el que acapara la riqueza, las cosas que son necesarias en momentos importantes y trágicos en la vida, el pueblo los maldecirá. Hermanos, se ha dado en nuestra historia. Tú puedes comprobar cómo gente muy, muy poderosa y muy rica ha sido maldecida. Hermanos, son gente que no merece la aprobación de la sociedad. Pero dice aquí también la escritura, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Oh, hermanos, cómo es bendecida la persona
que no acapara las cosas, sino que es desprendido y aprende a dar en momentos de urgente necesidad. Tenga cuidado con los bienes, el manejo de los bienes y de las riquezas. Verso 27, hermanos, avanzamos. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, le vendrá. Y leo el versículo 28. Eso es importante, hermanos, ahí para ir cerrando este punto del manejo de los bienes y las riquezas. El que confía en sus riquezas caerá. Hermanos, las riquezas, quiero decirle, las riquezas no son confiables, porque puedes caerte totalmente de ellas. Las riquezas no son perduraderas. Hermanos, toda la riqueza que el mundo antiguo ha tenido en sus manos no las tiene hoy día. La riqueza pasa de mano en mano conforme Dios quiere, porque el dueño del oro y de la plata es Dios. Mío es el oro, mía es la plata, dice nuestro Dios, que controla y tiene todo, el dueño de todo en este mundo. Pero hay una gran verdad ahí, hermanos, pensando en la sabiduría ahí, mas los justos reverdecerán como ramas. Hermanos, una cosa que es garantizada. Hermanos, prosperidad viene a la persona justa, en toda forma, en toda manera. Pero aquel que está solamente confiado en los bienes materiales y no ha puesto en Dios su esperanza, su temor, su confianza, su sabiduría, va a caer y se va a desmoronar. Pero el justo, el hombre sabio, va a reverdecer. Va a poder volver, hermanos, a la vida y prosperar en aquello que emprenda. El Salmo 1 es muy interesante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. ¿Cómo está el manejo de los bienes y la riqueza que tú tienes? Miren, la riqueza puede ser dos cosas que comienzan con I. O un ídolo o un instrumento. Un ídolo para postrarte, adorarle y vivir para la riqueza. O un instrumento que sirve para adorar y vivir para Dios. Las riquezas deben ser en la vida de los que temen a Dios un instrumento para ser utilizado para la honra y la gloria de Dios. Vamos a avanzar en el verso 29, hermanos. Ya estamos aquí casi por cerrar la enseñanza de la palabra de Dios. Tenemos 3 versos más para anotar. Versículo 29. Nos dice el versículo 29. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. ¿Qué hace, hermanos, el que turba su casa? ¿Qué va a heredar? Va a heredar, dice, viento. Va a heredar, hermano, si un día yo dijera a mis hijos, bueno, no sé qué va a pasar en el futuro, pero espero que cada uno de ellos pueda trabajar, esforzarse y lograr su propia riqueza en este mundo. Pero vamos a pensar, hermanos, que yo les ofrezca darles a ellos como heredad aire. ¿De qué les sirve? De nada, ¿no? Viento, ¿no? De nada les sirve, ¿no? Y así dice la Escritura, mis amados hermanos, aquí: el que turba su casa, el que no se esfuerza en cuidar su vida, su hogar, las cosas más importantes ahí, va a heredar, como dice aquí, viento, cosas vanas, cosas que no tienen ningún valor. Pregunta en esta vida, mi querido hermano, hermana: ¿cómo eres en tu casa, en tu vida, en tu hogar, en el lugar donde trabajas, el lugar donde tienes tu proyecto de vida? ¿Lo turbas? ¿O eres una persona que pone calma, pone tranquilidad ahí? Porque una persona, hermanos, que es
áspera, que causa conflictos, que causa tempestad, turbación dentro de un núcleo social cristiano, sea la familia, el hogar, la iglesia, hermanos, esta persona, tarde o temprano, lo único que va a cosechar, lo único que va a recibir como recompensa es nada, es vanidad. Quiero animarle en eso. Y hay otra cosa, hermanos, aquí en el verso 29. El necio será siervo del sabio de corazón. Hermanos, no abrazar la sabiduría y el temor de Dios, es decir, mantenernos en la necedad, tarde o temprano nos va a conducir a ser torpes, obviamente, y ser serviles a otros. Dice el texto, el necio será siervo del sabio de corazón. Hermanos, la necedad fuera del temor a Dios nos va a llevar a ser gente que sirve a otras personas. Siempre vamos a estar sujetos a otros en el sentido de esclavitud y dependencia. Hermanos, he conocido algunas personas que no pueden desarrollar toda su vida en una forma como debería estar desarrollada. Y siempre están pendientes de otros, porque no han aprendido de verdad el temor a Dios. Yo no sé cuánta gente hay hoy en día, hermanos, que dice que conoce a Dios y viven esclavos de otros, y especialmente esclavos de otros creyentes. Hermanos, nosotros debemos alcanzar cierta independencia en nuestras vidas cuando encontramos la sabiduría y el temor a Dios. Ahora, hermanos, algunas cosas más, 2 puntos más para ir terminando en esta noche la enseñanza de la palabra de Dios. El verso 30 nos revela algo importante: el fruto del justo. Hermanos, aquella persona que ha encontrado en el temor a Dios, en la sabiduría de Dios, la justicia de Él, dice que Él va a ser árbol de vida. Hermanos, todo nuestro ser, especialmente del hombre que ha encontrado el temor a Dios, que entiende la sabiduría de Dios, es una persona que emana vida a otros, que influye con su vida a otros. También el texto nos dice una gran verdad en la segunda parte del verso 30. Y el que gana almas es sabio. Oh, hermanos, una persona que conoce al Señor, que le teme de verdad y ha encontrado la sabiduría de Dios en su temor, es una persona que va a ganar almas. Hay aquí un fuerte énfasis, hermanos, en el asunto espiritual. Hermanos, yo no estoy animándoles aquí a que solamente estemos, hermanos, todo el día, todos los días, predicando solamente el evangelio, porque hay otras cosas que necesitamos hacer. Pero una cosa, hermanos, en la vida diaria, en la vida práctica, mientras vamos por el mundo, mientras vamos caminando, tenemos el mandato, hermanos, de compartir la vida en Cristo Jesús que nos ha sido dada. Y dice la palabra de Dios, y el que gana almas es sabio. Tanto en el sentido de compartir el evangelio, hermanos, o predicar la palabra de Dios, como también, hermanos, en hacer que otras almas se rindan a los pies del Señor. Intentar ganar un alma, hermanos, es restaurar a la comunión con Dios. Y hay almas, hermanos, totalmente perdidas, que la única forma de guiarles y ganarles para el Señor es predicándoles el evangelio. Y Dios, hermanos, podrá obrar en ellos. Pero también hay almas que conocen al Señor, pero que no andan bien, y necesitamos ganar a aquellos hermanos, aquellas hermanas que están distraídos, que están ociosos, que no están haciendo la vida que Dios espera. Hermanos, temor a Dios y sabiduría de Dios nos da una vida real, una vida abundante que impacta la vida de otros. Tenemos una vida poderosa en testimonio, fuerza, energía y vitalidad. El verso 31, hermanos, y aquí estamos cerrando este bonito capítulo 11 del libro de Proverbios, en el cual hemos estado aprendiendo.
sabiduría para la vida, hermanos. Un asunto más aquí. Ciertamente dice, y ciertamente significa de verdad, o sea, con mucha seguridad. Esto va a pasar, quieras o no, pase lo que pase. Dice, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Hermanos, aquella persona que busca la justicia de Dios va a ser recompensado aquí en este mundo. Un hombre que encontró la justicia de Dios en un momento muy difícil fue el ladrón, uno de los ladrones en la cruz. Y fue compensado aquí porque Jesucristo le prometió vida eterna, vida abundante, la entrada a su reino una vez pasara, pero él recibió su recompensa aquí. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Pero viene un contraste, hermanos, ahí en el verso 31. ¿Cuánto más el impío y el pecador? Hay alguna gente, hermanos, que dice esto, ¿no? Que el infierno está aquí en la tierra, como que el castigo está aquí. Y hermanos, es cierto. Hermanos, Dios siempre va a recompensar, para bien o para mal, aquella persona que ha decidido abrazar la sabiduría o abandonar la sabiduría. Aquella persona que ha decidido vivir en el temor a Dios o vivir fuera del temor a Dios. No menosprecies el temor y la sabiduría de Dios, porque tarde o temprano vas a recibir tu recompensa. El justo va a ser recompensado, y el injusto, el pecador, el impío, el que no teme a Dios, el que vive fuera de la sabiduría de Dios, va a ser castigado. Quiero animarle, querido creyente, a vivir en la sabiduría y en el temor a Dios todos los días de su vida. Tenemos una semana por delante para vivir para nuestro Señor. Y a ti, querido amigo, que de repente estás escuchando esta enseñanza, este mensaje aquí, te hago una pregunta. ¿Has encontrado la verdadera vida en Dios? ¿Sabes que hay un juicio para cada ser humano en este mundo que no ha abrazado la verdad de Cristo Jesús como su Señor y su Salvador allá en la cruz? Ya has sido recompensado. ¿Sabes qué? Estás camino al infierno sin Cristo Jesús. Pero si decides abrazar el perdón de Cristo, la misericordia de Dios en la obra redentora de Cristo Jesús, puedes recibir aquí en la tierra la bendición, la promesa, la certeza, la seguridad de la vida eterna. Juan 3:16, tremendo pasaje, dice así, mas Dios muestra su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La persona que nace en este mundo ya ha sido condenada, ya ha recibido su recompensa, está camino al infierno. Pero aquella persona que mira a la cruz de Cristo y encuentra en Cristo Jesús el perdón de sus pecados completos y totales, recibe vida eterna. Quiero animarle a buscar a este Dios, a entender la sabiduría y el temor a Dios. Vamos a orar para culminar y terminar en esta parte. Padre Celestial, te estamos sumamente agradecidos por todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Desde aprender de tu soberanía, Señor, en la mañana, aprendiendo de la soberbia y de la humildad, de cómo has estado obrando en el comienzo de la iglesia y lo sigues haciendo hoy día, Señor. Cómo estás buscando personas para salvar, haciendo tu obra, y personas para servir y evangelizar, Padre. Pero a la vez también estás buscando, Padre, personas que de verdad te teman. Personas que de verdad viven en la sabiduría y el temor a Dios. Ayúdanos, Señor, en esta semana a vivir en ese temor y en esa sabiduría. Y ayuda a alguna persona que todavía no te conoce
a conocerte en una forma personal. Oh Padre Celestial, haz algo que solamente tú puedes hacer. Salva las almas perdidas por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido amigo, si tienes algún interés profundo y quieres saber qué va a pasar con tu alma cuando tú mueras, escríbenos, llámanos. Ahí hay un teléfono en el Face de la iglesia. Llámame, estoy listo para servirte, para mostrarte la palabra de Dios y que puedas encontrar la paz, la tranquilidad, la esperanza que el hombre no tiene. Y queridos hermanos, vivamos esta semana en el temor y la sabiduría de Dios. Que pasemos una buena semana. Una vez más, mis queridos hermanos, les deseo un feliz cumpleaños a todos los que cumplen años en esta semanita. Hay varias personas. Miriam Zamudio, que Dios te bendiga. Un abrazo fuerte para ti, para toda tu familia allí en Chorrillos. Hermano Ricardo Quiroz, también que cumplas un bonito tiempo ahí con tu familia. Un abrazo, un saludo a tu esposa, a tu hija. Jonathan Arce, feliz cumpleaños, hermano. Que el Señor te guarde. En igual manera, hermano Percio Ochoa, que puedas pasar un bonito tiempo con tu esposa y tus hijos. Hermano David Flores, feliz cumpleaños también. Que el Señor te guarde. Y hermana Ruth Lévano, que el Señor también te bendiga en esta semana. Dios les guarde, hermanos. Qué bendición cumplir un año más de vida. Y no se olvide de estar entrando a nuestros cultos regulares. Este miércoles que viene a las 7 de la noche y el domingo que viene a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde, como el culto que hemos tenido hoy. Dios les bendiga. Estamos despedidos.